Bueno, todos estamos de acuerdo, lo hemos visto desde primera hora de la mañana, en que ir a otro país puede ser vital para nuestro desarrollo educativo y también, por supuesto, para nuestra carrera profesional. Pero además, la movilidad es clave para crear Europa desde abajo, desde los ciudadanos. Y estamos viviendo un momento histórico en el que creo que es muy importante resaltar eso. Desde arriba es muy complicado crear Europa si no tenemos en cuenta que son los ciudadanos, somos los ciudadanos, los que de verdad nos vamos a creer o no esto de la gran patria común que es Europa, o que puede ser Europa. Vamos a terminar esta jornada de Infoday Europass 2018 con información sobre ayudas para la movilidad. Les presento ahora a dos personas que trabajan en NARIC España. NARIC pertenece a una red donde se ofrece información sobre los procesos de homologación, de equivalencia y de reconocimiento profesional en España y en otros países en el ámbito de la educación superior. Esther Moreno es profesora de Escuelas Oficiales de Idiomas y Educación Secundaria. Tras un breve paso por el sector privado, inició su carrera en la Administración Educativa en la Escuela Oficial de Idiomas de San Blas. Ha sido coordinadora de Educación Permanente en la Delegación de Educación de Sevilla, asesora de centros bilingües e inspectora de educación también en Sevilla. Y tras su paso por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, se ha incorporado a la Subdirección General de Títulos hace nada, el pasado mes de junio. La otra Esther, que también viene por NARIC. Esther Hinojosa Villar es funcionaria del Cuerpo de Maestros por la especialidad de inglés. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del aprendizaje permanente. Ha sido jefa de estudios durante 7 años en diversos centros de educación de personas adultas, entre ellos en el Centro Penitenciario Madrid II, Alcalá Meco. Ha sido también asesora de educación de adultos en la Comunidad de Madrid y ahora trabaja en NARIC, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como asesora técnica docente. NARIC, explicadnos. Pues hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al SEPIE por ofrecernos este espacio para poder presentar la red ENIC NARIC, a la que pertenecemos como Centro NARIC en España. ¿Vale? Y para ello pues vamos a utilizar este índice, mi compañera y yo. Yo me encargaré de contestar las dos primeras preguntas, ¿qué es NARIC y, por ende, la red ENIC NARIC y qué hacemos en los centros NARIC? Y mi compañera abordará cuál es el perfil de nuestros usuarios y brevemente explicará los tipos de reconocimiento que existen en España y sobre los cuales pues, informamos mayoritariamente en nuestro centro. ¿Qué es NARIC? La pregunta del millón. Pues son unas siglas que tienen que ver con palabras en inglés, National Academic Recognition Information Center, y hacen referencia a los centros nacionales de información sobre el reconocimiento académico que fueron creados en 1984 por la Comisión Europea dentro del programa de aprendizaje permanente y para que, con un objetivo común de mejorar el reconocimiento académico entre los Estados miembros de la Unión Europea, los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo, Europeo y Turquía. Y, bueno, básicamente los centros NARIC, a pesar de que tenemos en común el mejorar este reconocimiento académico y profesional, variamos mucho, ¿vale?, de unos centros a otros, de unos países a otros, tanto como que el Centro NARIC España lo formamos, aquí mi compañera y yo, únicamente 2 personas, funcionarias pertenecientes al Ministerio, mientras que en otros centros NARIC, por ejemplo, el de Reino Unido, UK NARIC, pues tiene empleados hasta 200 personas. Es un organismo privado en vez de público, como en nuestro caso. Y, bueno, igualmente las competencias y las funciones, la estructura, pues varían. Ya os digo, a pesar de que tenemos un sentido común, ¿no? O sea, un objetivo común. Concretamente, los centros NARIC que suelen pertenecer a los ministerios de educación de cada uno de los países, en España, nosotros pertenecíamos hace unos meses al Ministerio de Educación, pero como sabéis, como se ha dividido en 3,
pues ahora pertenecemos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Ya que nuestro ámbito de información es en la educación superior. El Ministerio, en sus tres vertientes, organizado así en tres ramas, nosotros perteneceríamos a la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. Dentro de ahí, en la Secretaría General de Universidades, que se divide en tres subdirecciones generales, y nosotros pertenecíamos a la de títulos, ¿vale? Esta subdirección general de títulos, de la que depende una Secretaría General adjunta de títulos, dependen de ella pues, diferentes servicios. Como veis ahí, los más importantes sería el servicio de títulos, el de homologaciones y equivalencias, y otros servicios como de especialidades sanitarias, de equivalencia de títulos españoles, etcétera. Vale, bueno, esta subdirección general, como os digo, no solo dependen de ella servicios, sino también un área, el área de directivas. Este área directivas hace referencia a la normativa europea, ¿vale? Que se llaman así, directivas, y de ahí nosotros directamente, junto con el Servicio de Reconocimientos y Acreditaciones, perteneceríamos directamente ahí. Quería deciros que actualmente todavía estamos en periodo de transición de pertenecer finalmente pertenecemos al Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, pero todavía no se han transferido todas las páginas web, no están del todo actualizadas, y entonces en la ponencia aparecerá las referencias a la página web que actualmente comparte el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Cultura y Deporte. Pero bueno, en su día la idea es que solo estemos en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Bueno, y eso a nivel nacional. A nivel internacional perteneceríamos a la red ENIC-NARIC. También ENIC hace referencia, son unas siglas, a European Network National Information Center, que fueron creados esta vez en el 97, al implantar el convenio de reconocimiento de Lisboa por el Consejo de Europa y la UNESCO. Y a esta red de centros de información se unieron muchos más países. Como veis ahí en el mapa, pues se incluye Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, ¿vale? En concreto, esta página que os llevaría a la página web de la red ENIC-NARIC, podéis observar y meteros en cada uno de ellos. Todos esos banderitas son de los 55 países que pertenecen a esta red, y entre ellos pues bueno, hay una variedad enorme, ¿no? Como Tayikistán, Kazajistán, vamos, hay mucha variedad de países que formamos esta red. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es informar y orientar, ¿vale? Son unos centros de información sobre los procesos de reconocimiento. Y aquí quería aclarar, ¿no?, que en la palabra recognition en cada país pues tiene también unas connotaciones diferentes. En España, concretamente, tenemos estos 4 tipos de reconocimiento, ¿vale? Homologación, equivalencia, reconocimiento profesional y acreditaciones, algo que hablará mi compañera más adelante y concretará un poquito más, aunque por encima. Cosa que en otros países pues no existen todas estas acepciones, ¿no?, tan definidas. En recognition es más general. Y luego también informamos sobre la oficialidad tanto de las instituciones como de las titulaciones de educación superior, ¿vale? Es una pregunta que solemos, a nivel de instituciones, pues informar, ¿no?, sobre si son oficiales o no, si dan acreditaciones, o sea, si están reconocidas a nivel internacional, porque en el caso bueno, no me quería extender. Bueno, si luego hay tiempo, pues profundizo. Y la capacidad, o sea, otra de las competencias que llevamos a cabo son la participación y colaboración con todas las instituciones que tienen que ver, que son afines a nosotros, ¿no? He puesto ahí los últimos 5 años los proyectos en los que hemos participado, prácticamente a través de los proyectos Erasmus K3,
y como veis, pues bueno, no solo con otros centros NARIC, sino con ministerios de educación o asociaciones universitarias. Bueno, ya. ¿Cuál es el perfil de nuestros usuarios? Y sobre todo, ¿qué hacemos por nuestros usuarios? Bien, primero tenemos el particular con una titulación extranjera al que le damos toda la información y orientación sobre los procesos de homologación, equivalencia y reconocimiento profesional de su título en España. Al particular con titulación española, lo que le damos es información general sobre el reconocimiento de su título en el extranjero. Y a las diferentes instituciones de educación superior, a las administraciones y los ministerios de educación de otros países, lo que le damos es información relativa a la oficialidad, como ha dicho antes Esther, a la oficialidad de las instituciones, de los títulos de grado y máster. Le damos información sobre el nivel académico de un título extranjero y de un título español, qué derechos conlleva este título. Y una cosa que les viene preocupando en los últimos meses debido a las noticias en prensa es la veracidad de los titulados. Nos preguntan muchísimo sobre si un titulado realmente es titulado o no. Le tenemos que dar información relativa a esto. Bien, tipos de reconocimiento. Os he puesto esta diapositiva porque nosotros, como ha dicho Esther, todavía estamos usando la página del Ministerio de Educación, todavía la nuestra... ¿Se me oye poco o mucho? Sí, se te oye. No te preocupes, se te oye. Se me oye, ¿no? Vale, pues es que es un poco intimidante esto. Ah. No muerde. No, vale, ni escupe, ¿no? Bueno, sí, la página. Si vosotros abrís la página del Ministerio, en gestión de títulos os aparecen dos grupos, los títulos no universitarios y los universitarios. Nosotros, en NARIC España, solamente llevamos los títulos, hacemos reconocimiento de los títulos universitarios, no de los no universitarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como ha dicho Esther, hacemos las homologaciones. Existen dos posibilidades de reconocimiento académico, meramente académico, el Ministerio, de los títulos extranjeros en España, según la normativa en vigor, que es el Real Decreto 967 del 2014. Y estos son la homologación, que es la homologación está reservada solo para aquellos títulos universitarios habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, que aparecen en el anexo 1 de este Real Decreto, que luego profundizaré un pelín más, no mucho más. Y la equivalencia, que es para el resto de los títulos que no dan acceso a las profesiones reguladas. Y, por último, en el caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, es de aplicación, como ha dicho antes Mariano, la Directiva 2005 para la movilidad profesional y para el reconocimiento profesional. Bien, cuando pincháis en homologaciones os aparecen los diferentes bloques. El primero que os aparece en reconocimientos, el primero que os aparece son las homologaciones. Bien, ¿qué es la homologación? Una homologación, porque cuando normalmente el usuario, cuando normalmente una persona te pregunta, lo primero que hace es preguntarte cómo se puede convalidar mi título. Hay mucha confusión entre la palabra convalidar, homologar y a lo que nadie le suena la equivalencia. O sea, normalmente te preguntan por homologar. Las convalidaciones no se hacen de títulos se homologan o se solicita equivalencia. Las convalidaciones son de estudios no terminados y esto lo hacen las mismas universidades. Entonces, la homologación es el procedimiento para la validación. Voy a ver un poquito. Para la validación de un título extranjero al correspondiente título oficial, no propio, sino oficial, universitario de grado o máster, que da acceso a una profesión regulada, que son las que vienen detalladas en el anexo 1 del Real Decreto, que un poco para que veáis son el grupo de las profesiones sanitarias, como son médico, veterinario, enfermero, fisio, farmacéutico, dentista, logopeda, podólogo, óptico, terapeuta ocupacional, dietista. Luego está el psicólogo general clínico. Por otro lado están los ingenieros y los ingenieros técnicos, que son los ingenieros de caminos, minas, industriales, aeronáuticos, navales, montes, telecomunicaciones. Hay otro grupo de ingenieros que no dan acceso que no son profesiones reguladas, como es, por ejemplo, el ingeniero informático,
que esto no podría pedir homologación sino equivalencia. Luego están los arquitectos y los arquitectos técnicos, los abogados y los procuradores de tribunales, los maestros tanto de educación infantil como de primaria y los profesores de ESO, bachillerato y formación profesional y enseñanzas de idiomas. Entonces, la homologación de un título universitario le permite el ejercicio de su profesión en España en las mismas condiciones que el titulado español, en las mismas condiciones. Es decir, un médico peruano pide homologación, se le da la homologación y tiene los mismos derechos académicos y profesionales que un titulado español. He traído una copia de una credencial que muy rápidamente lo voy a leer, que es de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967 que os he comentado. El señor ministro ha acordado con esta misma fecha que el título de medicano cirujano obtenido, en este caso es en la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo de Perú, por doña tal, nacida tal día de nacionalidad peruana, quede homologado al título universitario oficial español de grado que habilita para el ejercicio de la profesión de médica, con los mismos efectos de este en todo el territorio nacional. En su virtud, esta Subdirección General de Títulos expide la presente credencial. Entonces, con esta credencial ya tiene su título, este es el certificado oficial de la homologación de su título. Bien, el siguiente grupo es la equivalencia, que es el procedimiento para la validación para el resto de los títulos extranjeros que no dan acceso a profesiones reguladas. Y esta es una equivalencia de grado o máster a una rama de conocimiento y en un campo específico. Y que son las que vienen, estas ramas de conocimiento son las que vienen especificadas en el anexo 2 del Real Decreto, que las tenéis aquí, que son las artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias, ingeniería, como os he dicho antes, por ejemplo, sería el caso del ingeniero informático, sería una equivalencia a la rama de ingeniería y arquitectura, ciencias de la salud. Bien, al tratarse de un título universitario que no se corresponde con una profesión regulada en España, se puede ejercer libremente la profesión en base a su título siempre que su empleador lo valore como adecuado. Es decir, no tiene por qué estar homologado ni tiene por qué tener la equivalencia. No es como un médico tiene que tener homologado el título para ejercer de médico. 5 minutos, vale. Bien, el tercer grupo que vemos aquí es el reconocimiento de los títulos obtenidos en la Unión Europea. Bien, el reconocimiento profesional se trata de un procedimiento de reconocimiento exclusivamente profesional, como ha dicho antes Mariano. Me parezco Forges. Pero es que es Mariano, ¿qué le vamos a hacer? Es que es Mariano, pues. Y acreditado, vamos, no le miro porque sé que ha salido. Y es un procedimiento de reconocimiento exclusivamente profesional y acreditado en el país de origen con el objeto de solicitar con posterioridad el reconocimiento profesional a la autoridad competente en el país de destino. Es decir, el procedimiento es primero solicitar la acreditación en el país de origen del título y posteriormente pedir el reconocimiento profesional en el país en que se ejerce la profesión. En este caso, y que no pasaba con la homologación y la equivalencia, según el artículo 53 de la directiva, los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida. Pero no te especifica si es un B2, si es un C1, si es un C2 o si te hacen el examen allí, no te lo especifica. Simplemente que se requieren conocimientos lingüísticos y es cada país quien decide qué es lo que se va a acreditar. En la homologación y la equivalencia no se pide que ningún conocimiento lingüístico, lo único que se pide es que todos los documentos estén traducidos por un traductor oficial jurado. Entonces, vemos que en el reconocimiento profesional tenemos dos tipos. Primero, soy un ciudadano con un título extranjero y quiero solicitar el reconocimiento de mi profesión en España. Por ejemplo, soy un profesor del Reino Unido que quiero ejercer en España. Bueno, se me ha olvidado deciros antes que, que solamente pueden solicitar reconocimiento profesional los que reúnen 3 condiciones. La primera es que el título pertenezca a uno de estos estados, o bien los estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, solamente si el título pertenece a estos estados.
si el titulado tiene nacionalidad de uno de estos países. Es decir, un venezolano que haya estudiado en el Reino Unido no puede solicitar esto, porque a no ser que tenga nacionalidad británica, claro. Y, por último, si la profesión está regulada en el país de destino, entonces sería de aplicación la directiva. Entonces, soy un profesor en el Reino Unido que quiero ejercer en España. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, solicito la acreditación que me acredite que puedo ejercer plenamente como profesora en el Reino Unido. Es decir, digo lo de profesor porque como aquí somos muchos los profesores, tengo que tener el grado base de lo que hayas estudiado. El induction period, que es como un periodo de prácticas, que sería el equivalente al periodo de prácticas. Y eso es, ¿no? Lo que sí, no, sí, eso es lo que iba a decir, pero era el PGCE, que sería el Postgraduate Education, ¿vale? Para lo que te piden para estar plenamente cualificado en el Reino Unido, que en este momento no... Y el QTS, el Qualification. Sí, pero vamos, queda lo mismo. Tú tienes que estar plenamente cualificado en el país origen del título para que te dé la acreditación. Una vez que tengas la acreditación, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con la autoridad competente, que es quien te va a dar el reconocimiento. Entonces, tú tienes la solicitud tienes que dirigir a la autoridad competente correspondiente, que si es un título universitario son los ministerios, en este caso sería el Ministerio de Educación. Si eres un arquitecto sería el Ministerio de Fomento, si eres un ingeniero de caminos también sería el Ministerio de Fomento, si eres un ingeniero industrial el Ministerio de Energía y si eres un abogado Ministerio de Justicia o un médico Ministerio de Sanidad. Es decir, que son los diferentes ministerios las autoridades competentes. En este momento el Ministerio de Ciencia y Universidades gestionamos los reconocimientos de los maestros, de los profesores, de los diferentes profesores de ESO, de FP, de enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas, deportivas y profesor de la universidad. Bien, y por último ya el otro caso sería, soy un ciudadano con un título español, es decir, soy un arquitecto español que me quiero ir a Noruega a trabajar. Entonces, primero solicito la acreditación en el Ministerio, en la Subdirección General nuestra, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y me pongo en contacto, una vez que me dan esta acreditación, que tarda como 2 meses, no más. ¿Qué hago? Me pongo en contacto con la autoridad competente en Noruega o con el punto de contacto de la directiva en el país de acogida. Entonces, repetir simplemente que el reconocimiento de la directiva es exclusivamente profesional y que lo lleva a cabo la autoridad competente. Y, bueno, esto es una base de datos de profesiones reguladas que como lo vais a tener... Sí, para poder comparar puedes elegir el país donde está de procedencia de tu título, el del destino, el país donde quieres ir y ver cuál sería. Si sobre todo, yo lo utilizo continuamente para ver quién es la autoridad competente, porque nosotros sí que informamos a la persona que nos pregunta quién es la autoridad competente en el Reino Unido, en Alemania, a dónde dirigirte, ¿vale? Y ahí se pueden ver. Me toca a mí. Sí, perdona. Acabando ya, por favor. Exactamente. Acabando, entonces, que tenemos mucho tiempo. Lo que he dicho antes, que en las profesiones no reguladas, la contratación para estas profesiones dependerá del empleador, simplemente. Y esto es simplemente un panorama así general de lo que son los reconocimientos, ¿no? Los títulos universitarios de grado o máster, si son de la Unión Europea y son profesiones reguladas, se puede pedir reconocimiento profesional y si también quiere un reconocimiento académico, puede pedir a la vez la homologación. O si no son ciudadanos de la Unión Europea, si son profesiones reguladas tienen que pedir la homologación y si no son profesiones reguladas tendrán que pedir la equivalencia. Y por mi parte, daros las gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia, dar las gracias al SEPIE por habernos dejado un espacio y concretamente a María Ángeles, que no sé dónde está en este momento, por haber, pues le doy las gracias de mi parte por haber contado con NARIC y deciros que NARIC España está a vuestra disposición. Muchas gracias.